de prédicas exponiendo lo que dice en Tesalonicenses. Y en Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 23, 24 dice: que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Dios es quien nos santifica por completo y Él es quien nos guarda irreprensibles. Es gracias a Él que llegaremos a vivir en la plenitud de la fe en Cristo. Pero en este proceso de avance, nosotros no estamos quietos sin hacer nada. En lugar de esto, nos mantenemos activos. Pero esta actividad no son acciones que se nos ocurra a nosotros, sino que son acciones, mejor dicho, un estilo de vida en el que Dios nos dirige a practicar, a tener, y del que nosotros somos responsables el hacerlo. Al vivir de esta manera es que llegaremos a estar aptos, disponibles, para que el Señor nos santifique por completo y seamos irreprensibles. En la prédica anterior de la semana pasada vimos 3 de estas prácticas vitales para nuestro avanzar hacia una vida plena en la fe en Cristo. Estas se encuentran descritas en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, donde dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo primero que aprendimos es que es necesario estar siempre gozosos, entendiendo que nuestro gozo es el resultado de tener colmados nuestros deseos y cubiertas nuestras necesidades. Donde como cristianos nuestro deseo y necesidad es Dios. Lo segundo es que oremos sin cesar, lo cual significa tener una determinación infatigable de orar cada día, separando tiempos especiales para hablar a solas con Dios sin que nada nos distraiga. Y lo tercero que aprendimos es a ser agradecidos con Dios en cada una de las cosas en nuestras vidas. Ahora veremos las prácticas que siguen en esta lista de las indicaciones a seguir para tener una vida plena de nuestra fe en Cristo. Y dice en 1 de Tesalonicenses 5:19 en adelante: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Lo primero que está anotado en esta lista es que no apagues el Espíritu. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. La obra del Espíritu Santo sobre nosotros es amplia y poderosa. Jesús prometió que nos enseñará qué decir cuando somos acusados mientras le servimos. La palabra de Dios también nos muestra que el Espíritu Santo nos enseña lo espiritual. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. A los que somos sus hijos nos lleva a tener esta seguridad. Él intercede por nosotros, nos advierte de dificultades, habla por medio de algunas personas. Está en el ser de nosotros, los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad de acuerdo con la voluntad de Dios, del Padre. El Espíritu Santo, con su gran poder, nos capacita para servir a Dios. Actúa revelando profecías y visiones. El poder del Espíritu Santo es el que actuará resucitándonos. Es quien hace las señales y prodigios. Está presente en la iglesia, nos anima, nos da poder para ser testigos, nos santifica, trae bendición, comunión, libertad y paz. Es la fuente de nuestra sabiduría, es nuestro consolador. Nos anima y tranquiliza, nos enseña e instruye, es quien nos reparte los dones. Qué obra tan poderosa y maravillosa la de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de acuerdo con el versículo leído,
toda esta acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es comparada al fuego que arde y crece en su obra sobrenatural. Y quienes podrían apagar esta obra del Espíritu Santo es uno mismo. Al vivir siempre gozosos, orando permanentemente, siendo agradecidos a Dios en todo, apreciando las profecías, examinándolo todo para retener lo bueno y absteniéndonos de toda clase de mal, estaremos viviendo de tal manera que no apagaremos al Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo. Lo segundo en esta lista es que no menosprecies las profecías. Esta palabra se refiere al acto de proclamar. La profecía es el acto de proclamar el mensaje recibido de Dios. El apóstol Pablo describe a la profecía como un don. La profecía es un don que da el Espíritu Santo. Es un regalo que el Espíritu Santo reparte, que quiere entre los hijos de Dios. Los creyentes, al igual que con los demás dones, este no es entregado por mérito alguno del que lo recibe. Es una capacidad sobrenatural que Dios da a quien Él quiere. Lo importante de la profecía es el contenido del mensaje anunciado, el cual es palabra de Dios. Será importante entonces estar seguros de que el mensaje es palabra de Dios y no de alguna persona. Lo que este texto nos advierte es que no caigamos en el error de considerar inútiles o tener en nada la revelación de Dios. Esto significa que en primer lugar, cuando escuches la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, le darás el valor que le corresponde como aquella palabra viva y que es de quien gobierna totalmente tu vida. Seguirás las indicaciones de las Escrituras al pie de la letra, asegurándote antes de haberlas entendido correctamente. Y si recibes un mensaje profético, en caso sea así, habiendo corroborado que lo es por medio de las Escrituras, también le darás el valor que corresponde como una revelación dentro de la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Lo tercero que se te dice es que examines todo para luego retener lo que es bueno y por consiguiente abstenerte de toda clase de mal. Se refiere a observar para revisar cuidadosamente y así determinar si algo es bueno o no, para luego aquello que es bueno, seguirlo o practicarlo. Quedarse con lo que es bueno. La única herramienta que podemos usar para determinar si algo es bueno o no lo es la palabra de Dios, la Biblia. A cada creyente nos toca vivir en medio de una sociedad con diversas prácticas y costumbres, conceptos y formas de ver la vida. Dentro de estas, habrá aquellas cosas que son malas y otras que son buenas. Este versículo nos enseña que no podemos recibir y seguir las cosas sin examinarlas. Por ejemplo, aquello que nos parece atractivo o que está de moda, será importante examinarlo para ver si es bueno o es malo. De este versículo aprendemos a que no seamos tan ingenuos como para rechazar algo simplemente porque alguien más nos lo dice, sino que nosotros mismos debemos analizarlo para que luego de confrontarlo delante de las Escrituras, de la Biblia, lo rechacemos o lo aceptemos. Entonces será muy útil el haberle dado la importancia a las profecías que son el anuncio de lo que dice en la Biblia, para que en base a esta haberlo examinado todo, para saber qué es bueno y aceptarlo y qué es malo y rechazarlo. Y por supuesto, no hacer nada de aquello que sea malo. Te leeré nuevamente lo que dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 16 al 24. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no menosprecien las profecías, examínenlo todo,
retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Es importante que reconozcamos cómo es que todas estas prácticas que tú y yo somos, de las que somos responsables de tener en nuestro estilo de vida, van unidas. No son una lista de prácticas para que elijamos las que nos gusten más o en las que nos sentimos más seguros de realizarlas y desechemos otras. Todas están unidas y en la puesta en práctica nos daremos cuenta que para la realización efectiva de una se necesita de la realización de las demás. Es como alguien que quiere ser bueno como atleta de maratones y pensará, debo tener piernas muy resistentes. Al iniciar sus prácticas se dará cuenta que también necesita tener buenos pulmones y saber controlar su respiración. Al mismo tiempo se dará cuenta de lo importante que es la postura de su cuerpo y la forma de pisar con toda la planta del pie. Y esto le llevará a reconocer que también necesita que sus brazos tengan el movimiento adecuado y que su motivación y preparación mental jueguen un rol muy importante. Al final, vemos un conjunto de prácticas y condiciones que dependen una de otra, que forman un todo, al cual podemos llamar como el tener una óptima condición para correr maratones. La lista de Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22 es igual. Todas ellas juntas nos llevarán a afirmar que tenemos una vida íntegra, óptima, para que el Señor nos dé el crecimiento y nos santifique y nos guarde irreprensibles. La diferencia es que esto no nos sirve solo para correr unos cuantos kilómetros. Esto nos sirve para correr bien durante toda nuestra vida, camino a esta gran meta, mientras somos llevados por Cristo a la eternidad gloriosa.